diferencia del senador Lara, siendo ponente a este proyecto no quise firmar. Es más, lo que usted acaba de decir fue lo que me distanció de su candidato presidencial. Y pusimos ese debate pues, como todo debate presidencial ante la opinión pública. No solamente de su candidato, del gobierno. Lo que más acercaba al candidato en ese momento Duque, del candidato en ese momento Vargas Lleras, era exactamente este punto. Porque ambos solicitaban una reducción de impuestos, es decir, de ingresos al Estado, provenientes de la industria extractiva de Colombia, que llamó Vargas Lleras en su programa de gobierno el sector minero energético, una forma de no decir petróleo y carbón. Sector minero energético es petróleo y carbón. Y la reducción de impuestos que proponían tanto Duque, que lo llamó rentas corporativas, y lo hizo en la práctica, y Vargas Lleras, pues tenía que ver con cómo incentivar en Colombia, cómo mantener en Colombia este tipo de actividad que en economía se llama extracción. Extraer del subsuelo lo que Dios puso ahí para los cristianos, o Alá para los musulmanes, o la geología por millones de años para los que no se meten en discusiones religiosas. Cualquiera que sea la respuesta, no lo puso el ser humano. Al no ponerlo el ser humano, no hay trabajo. Extraer es una actividad de poco trabajo, a diferencia de producir, que la civilización humana empezó a construir como una manera para poder sobrevivir en este planeta. La vida llevó a la civilización humana a producir, no a extraer. Al principio extraía la manzana o la famosa de la Biblia, del árbol. Tenía que cogerla y la naturaleza la puso ahí. Pero la civilización es exactamente eso, separarse de la extracción y producir las condiciones materiales de existencia, hasta llegar al mundo de hoy. De alguna manera, cuando los españoles conquistaron estas tierras, nos mantuvieron en una etapa de extracción. Lo que les interesaba a ellos por sus lógicas económicas en Europa era el oro, la plata. Un monetarismo allí, podríamos decirlo con palabras de hoy, que ellos llamaban mercantilismo. Creían que la riqueza era acumular oro y plata, y como aquí había oro y plata por montones, pues nuestro papel consistió en sacar debajo de la tierra el oro y la plata y sobre todo lograr que los indígenas dijeran dónde estaban. ¿Eso es riqueza? Es la primera pregunta que tendríamos que hacer. Extraer del subsuelo lo que hay allí hoy, a diferencia del oro y la plata, sin sustituirlos, el petróleo y el carbón, ¿eso es riqueza? Eso no es riqueza, señores. Eso es una burbuja. Ninguna sociedad, y para ello no hay sino que mirar hacia Venezuela o hacia Libia, ninguna sociedad se sostiene extrayendo. ¿Qué son las regalías? Habría que sumarle las utilidades de Ecopetrol en las finanzas públicas nacionales. La medida de la extracción desde el punto de vista público. Lo que aquí estamos discutiendo es cómo se distribuye la repartija de la extracción. Eso es todo lo que se está discutiendo aquí. ¿Qué porcentajes? El proyecto de ley lo muestra. Podrían ser más, menos. Esa discusión es inútil. Esa discusión no es válida si no se da con el sustento de la discusión previa, que es la que no se da en el Congreso. Es si es válido vivir de regalías. Discusión que no está aquí presente, pero que la quiero traer simplemente como la constancia de por qué no firmo ese proyecto de ley. ¿Por qué la repartija? Y entiendo toda esa discusión de que si más a un municipio, menos al otro. Siempre lo que va más a un lado es menos al otro porque es un juego suma cero. ¿Pero por qué es inútil? Porque las regalías se van a acabar en Colombia. El 5% de 1 billón es mucha plata y el 5% de cero es nada. Aquí estamos discutiendo si es 5%, no si vamos de 1 billón a cero. ¿Por qué las regalías van a tender a cero? Uno, porque las que provienen del carbón se acabaron. Es más, lo que está haciendo el Estado colombiano es subsidiar la extracción de carbón en Colombia. Se acabaron, no hay más. El dueño de la mina más grande del mundo, el Cerrejón, está tratando de venderla y no encuentra cliente. Un día de estos se van a ir
van a dejar unos huecos y los trabajadores botados, decenas de miles, en La Guajira y en el Cesar. No hay plan de transición. Aquí, en este proyecto de ley de reforma constitucional, ustedes no observan algo que se llama financiar la transición hacia una economía productiva, que tendría que ver con cómo financiar el reciclaje laboral de miles de trabajadores en las minas de carbón para que no pierdan su empleo, su estabilidad laboral, su ingreso y pasen hacia otras formas económicas. Eso no está aquí. Los van a dejar botados. Va a haber una inmensa crisis social en La Guajira y el Cesar porque el gobierno no contempla un plan de transición, ni siquiera en el aspecto laboral. Ahora ustedes dirán, no, pero el petróleo, el descubrimiento del tercer campo más grande de petróleo en la historia mundial en Irán hace una semana, y la caída de la demanda por petróleo motivado por razones de subsistencia de la humanidad, de la vida, de la especie humana, para tratar de mitigar el cambio climático que lo produce el uso intensivo del petróleo, el carbón y el gas, lleva a una caída permanente de los precios internacionales del petróleo, lo cual significa en el mediano plazo para Colombia una caída de las regalías con fuente en el petróleo. Y aquí discutiendo si es 5 o 10% de esa caída que se puede prevenir hoy de las regalías en Colombia. Por eso me parece insustancial la discusión. Yo propuse otro camino. Lo que yo propuse fue financiar la transición. Si quisiéramos financiar la transición, ¿qué problemas, qué discusiones tendríamos que estar adelantando en este momento? Uno, cómo la matriz energética nacional interna, no solamente de generación de energía, sino de uso de la energía, deja de depender del petróleo y del carbón. Eso significa energía solar, eso significa paneles solares en las casas, eso significa un plan, eso significa un dinero invertido en eso. Cero pollito aquí. Eso no está aquí. Dos, tendríamos que estar mirando como si la balanza de pagos y la balanza comercial petrolera se va a volver negativa en Colombia. Es decir, nuestras importaciones de productos fósiles, gasolinas, etcétera, versus nuestras exportaciones empieza a verse en rojo. ¿Cómo podríamos sustituir esas importaciones? Lo cual significaría aumentar la capacidad de refinación en Colombia, previendo que vamos a dejar de exportar petróleo en Colombia. ¿Dónde está esa financiación aquí? ¿Dónde se habla de esas refinerías que sustituyan importaciones y por tanto no generen lo que alguien aquí mencionaba, un mejoramiento de la balanza de pagos, sabiendo que el volumen de exportación de petróleo y carbón va a la baja? 8% cayó el carbón el año pasado. No está aquí, no hay esa transición. Tercero, tendríamos que ver cómo nuestro esquema y nuestro modelo de movilidad urbano y nacional deja de depender de combustibles fósiles y empieza a depender de energías limpias. Eso se llaman ferrocarriles, transportes eléctricos, metro subterráneo en Bogotá, tranvías en Medellín, metros en otras ciudades, red ferroviaria nacional. ¿Dónde está esa plata aquí? Ni un peso. Aquí lo que importa es cómo hay una repartija entre las élites políticas locales y regionales. Tendríamos que ver cómo se financia el cambio de modelo económico del extractivismo, del cual ya no podemos depender. Hemos vivido de él en los últimos 25 años, un cuarto de siglo, hacia el modelo productivo, es decir, la agricultura, la agroindustria, la industria y los sectores más avanzados en valor agregado hoy, que son de carácter informático e intensivos en saber. Eso implicaría cómo financiamos la universidad superior para toda la juventud y generamos un crecimiento del intelecto general. Eso implicaría cómo cuidamos el agua, cómo cuidamos la tierra fértil, cómo cuidamos el aire, cómo cuidamos el conocimiento de la sociedad, cómo se trasladan recursos hacia la producción agraria e industrial. No hay un peso en este proyecto de reforma.
no estamos pensando en eso, ustedes no están pensando en eso. Continúe, senador. Este proyecto lo único que ocasiona, y por eso tan llena la sala, es el lobby de la repartija. Pero no se hace estos planteamientos, estos interrogantes, esta pregunta. Solo habría que mirar el Casanare, que aquí hay distinguidos representantes políticos de la región. ¿Qué le dejó el petróleo a Casanare? Sí, es una región de alto nivel de absorción de regalías por las leyes anteriores. ¿Cuál es el balance de eso? Destruyeron su agricultura, sus posibilidades de agroindustria, las capacidades de educación superior para su juventud, se anegaron de violencia. Los que controlan el territorio son los paramilitares o sus derivados, en lucha por quedarse con la renta petrolera de la región, para usarla como motor de la violencia, como financiamiento permanente y perpetuo de los ejércitos privados. No hay democracia allí. ¿Ese es el futuro? Podríamos decir que el crecimiento de unas regalías como las que vivió el Casanare fue bondadosa para la región, o para el Piedemonte llanero, o para el sur del Cesar, o ahora con explotaciones mineras para el páramo de Santurbán, o para la región de Cajamarca en el Tolima. No, estamos viviendo un mundo moribundo. Esto que estamos discutiendo aquí se está acabando. Es un modelo llamado a finiquitar su existencia en la historia de Colombia en los próximos meses, doctor Santiago, meses, no décadas, meses. Por tanto, el criterio de la discusión aquí en la Comisión Primera debería ser otro. ¿Cómo usamos lo último que queda de regalías? No en una repartija entre clases políticas locales, muchas de ellas armadas y criminales, sino cómo utilizamos lo último que queda en regalías para financiar la transición económica de Colombia hacia un modelo productivo de energías limpias, descarbonizado. Si no lo hacemos, el golpe va a ser brutal, porque cuando llegue el momento que va a llegar, está llegando, ya lo tenemos, de cierre de minas de carbón, de cierre de pozos petroleros, de ausencia de exportación, de caída de precios internacionales, no tendremos con qué responder. Como ya está sucediendo hoy, ya lo podemos ver hoy. Se devalúa y permítame, Santiago, esta última disquisición. Se devalúa el peso de manera estrepitosa. Se devalúa, ¿por qué? Porque dejan de entrar los dólares del carbón y del petróleo. Y al disminuir la oferta de dólares, entonces su precio aumenta. Eso se llama la devaluación. Estamos a 3.400 más o menos. Se devalúa el peso colombiano y la teoría económica ortodoxa, es decir, la neoclásica convertida en neoliberalismo, diría, el mercado responde automáticamente y al volverse más baratas las exportaciones colombianas por la devaluación, crecerían las exportaciones diferente al oro, diferente al petróleo y diferente al carbón. ¿Sucedió? No. Sí, concluya, senador, 2 minutos. La teoría económica neoclásica o neoliberal no funcionó en Colombia. ¿Por qué? No porque esté mal cimentada ella, no porque no sea cierto que si los precios de la economía nacional se deterioran respecto al extranjero, podríamos exportar más porque nuestros productos exportables serían más baratos. En eso no se equivoca. Se equivoca en que no tenemos productos exportables, fuera del carbón y el petróleo. Entonces se nos vuelve competitiva la economía mundial para vender, pero no tenemos que vender. ¿Y por qué no tenemos que vender? Porque destruimos nuestra agricultura y nuestra industria. ¿Y por qué la destruimos? Porque priorizamos el petróleo y el carbón, que mata la producción. Camino que hoy llega a su final. El problema no es que llegó a su final, eso esté yo aquí o no esté, sea candidato o no sea candidato, ya sucedió y va a seguir sucediendo. El problema está en que esta dirigencia, tanto la que está en el Congreso como la que está en el gobierno,
no se está adecuando a las nuevas necesidades de la sociedad colombiana, a la urgencia de salir definitivamente del carbón y del petróleo y pasar al aguacate, del cual se burlaban. Aguacate con 200 productos más en la agricultura, a su transformación en valor agregado, a la transformación de la industria, al conocimiento que se necesita y por tanto a la universidad pública generalizada para toda nuestra juventud. No lo hacen. Y los últimos recursos que tenemos para ello, porque ¿de dónde van a salir más? Estos últimos recursos los van a dilapidar en una lucha de captura corrupta de las rentas en los poderes locales municipales, muchos de los cuales ni tienen la capacidad y sí tienen cooptados por los nuevos dueños del narcotráfico la capacidad de quedarse con ellos. Nuestros últimos recursos para financiar la transición que Colombia necesita. Por eso no voté el proyecto, no firmé la ponencia. Un minuto, senador. Tampoco votaré el proyecto, pero quiero que quede con alguna claridad en la comisión y en la opinión pública el por qué lo hago. Gracias, señor.